Hola amigos, espero que se encuentren bien, súper bien. Hoy vamos a armar y hacer la nueva plantilla del canal y lo voy a llamar plantilla 0.5. ¿Y por qué se llama así? Bueno, básicamente o en resumen, la nueva plantilla es casi igual a la anterior, solo cambia la forma de armar. Y sí, esta nueva plantilla es mucho más fácil de armar. A simple vista se puede ver que la nueva plantilla tiene un protector de cinta adhesiva transparente, lo que la plantilla anterior no lo tenía. Y sí, la cinta lo hace más resistente a la figura, lo protege de agua y de polvo. La cabeza puede girar por completo, puede ver hacia arriba y quedarse mirando hacia arriba, y puede mirar hacia abajo y quedarse mirando hacia abajo, y esto es gracias a esta pieza que nos permite hacer estos movimientos. No es como la antigua que solo puede girar pero no puede quedarse mirando ni arriba ni abajo. Esto es porque las antiguas figuras solo usan un tubo. El torso se puede expandir para que vaya hacia adelante y hacia atrás, y sí, esta articulación es mi favorita. Los brazos pueden girar por completo y pueden abrir muy bien. Tiene articulación en los codos y rotación en el bíceps. Sus piernas pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Tiene esta articulación que nos permite que las piernas vayan lateralmente. Y sí, tiene articulaciones en las rodillas y articulaciones en los muslos, que para algunos es una articulación inservible, pero la verdad es que nos permite hacer muchas poses épicas. Y un detalle que quiero resaltar es que las articulaciones son continuas y limpias en las rodillas y brazos, no son como las antiguas que tienen agujeros y separaciones de piezas que rompen la estética Minecraft. Otro detalle es que estas piezas que nos permite girar cada parte son más fáciles de armar, no son como las antiguas que si lo armabas mal no articulaba bien y era posible que se rompa muy fácil. Y pues ahora la nueva plantilla tiene piezas diferentes y es más sencillo de armar cada parte de la figura. Para mí esta nueva plantilla es la perfecta combinación de articulaciones y estética, y sí, ya sé que se puede agregar más articulaciones a la figura, pero como dije, eso rompería la estética Minecraft. Y sí, para mí se ve raro que una figura Minecraft tenga articulaciones en dedos o articulación mariposa, aunque no niego utilizarlos en futuros proyectos, pero por el momento esta nueva plantilla 0.5 es la perfecta y espero que sea la definitiva del canal. Recuerda que vamos a utilizar esta nueva plantilla para todas las próximas figuras que vamos a hacer en el canal, así que activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos tutoriales. Ok, sí, básicamente yo junté o realicé una fusión de plantillas para realizar o crear la plantilla 0.5. Utilicé como inspiración algunas piezas o articulaciones de otros creadores para formar o crear la nueva plantilla del canal, así que agradezco y doy créditos a estos creadores por hacer cosas sorprendentes. Si deseas, búscalos, aquí te dejo o te muestro los canales que utilicé como inspiración. Primero utilizaremos una hoja cuadriculada de tamaño A4 y con un lápiz y una regla, especialmente esta regla que tiene círculos y cada círculo tiene su tamaño. Vamos a realizar la plantilla con mucha paciencia. Ahora con un marcador de punta delgada vamos a repasar cada detalle de la plantilla. Aquí te muestro el resultado final. Recuerda que cada círculo que está en la plantilla tendrá un número a su costado y ese número representa el tamaño del círculo, y en este caso es el número 4. Ahora vamos a buscar el skin que vas a hacer en la plantilla. Yo siempre busco imágenes de referencia del personaje que voy a hacer y lo paso a la plantilla con estilo Minecraft. En este caso, y como siempre, vamos a utilizar mi skin como ejemplo para armar la nueva plantilla. Aquí te muestro los detalles por si quieres un Valecraft en la colección. Y ahora pintamos la plantilla de tu personaje y separamos cada pieza. Utilizaremos silicona líquida y hojas bond o cartulina y vamos a colocar lo suficiente de silicona por detrás de cada pieza y lo pegamos en las hojas. Recuerda pegar muy bien cada borde y cada pieza, importante. Y sí, esperamos el tiempo suficiente para que cada pieza se encuentre muy seco para luego pintar algunas piezas por detrás con los colores que más resalte de tu personaje. Con cinta adhesiva transparente vamos a forrar solo las piezas elegidas. No olvides tener cuidado y evitar hacer grumos o arrugas cuando estés forrando las piezas. Con tu tijera favorita vamos a recortar la plantilla. Algunas piezas tienen partes extras para cortar, así que aquí te enseño algunos trucos para cortar más fácil cada agujero o cada parte. Ahora doblamos esta primera pieza con algo de fuerza y con mucha precisión.
Con pegamento instantáneo o super glue vamos a armar cada pieza. Así debe quedar y seguimos doblando. Recuerda que no hay que ser experto en pintar o en dibujar para hacer una épica figura de acción en versión Minecraft. Doblamos esta pieza a la mitad perfectamente, colocamos pegamento instantáneo hasta la línea marcada, lo pegamos, esperamos a que seque, cortamos por aquí y lo doblamos hasta la línea marcada. Pegamos la pieza en este pequeño círculo, no olvides colocar su refuerzo de pegamento alrededor y cortamos la parte que sobra. Ahora sí, colocamos la pieza por aquí, lo tapamos con esta pieza y verificamos si se mueve muy bien y seguimos armando. Con el cúter cortamos esta línea con mucho cuidado y verificamos si todo está bien con las partes unidas. Ahora con una pequeña cinta adhesiva a la medida y con esta pieza vamos a hacer un tubo lo más delgado posible. Y por el momento así debe quedar la primera parte. Realizamos esta segunda plantilla, lo pintamos por completo de tu personaje favorito y sí, pegamos cada pieza en hojabón con silicona líquida. Esperamos a que seque para así pintar algunas piezas por detrás. Forramos con cinta solo estas piezas elegidas y sí, recortamos cada pieza importante y colocamos las piezas en la misma posición como estaba en la plantilla. Con esta tira de papel hacemos un tubo lo más delgado que puedas con cinta adhesiva a la medida y sí, con la otra tira de papel hacemos un tubo grueso. Los dos tubos deben estar ajustados entre sí. Los colocamos por aquí en esta pieza. El tubo debe estar ajustado en el borde, no debe estar tan profundo y colocamos pegamento instantáneo por todos lados. Y si el tubo no entra, pues solo cortamos lo suficiente. Así debe quedar. Ahora la pieza que tiene el tubo delgado lo vamos a tapar por debajo. No olvides colocar al final su protector de cinta adhesiva transparente. Recortamos el borde marcado de estas piezas. Es muy importante cortar estas partes. La pieza que tiene el tubo delgado lo colocamos por aquí y lo acomodamos bien en todas partes. Y colocamos pegamento al tubo grueso y lo pegamos rápidamente por aquí y verificamos si todo salió bien, especialmente si la articulación funciona. Y si hacemos lo mismo para la otra pierna. Ahora cortamos los tubos, los cortas del tamaño más adecuado y seguimos armando esta parte. Pegamos este tubo largo por aquí con algo de cuidado y colocamos su refuerzo de pegamento por todos lados. Este es el resultado final. Ahora con paciencia vamos a unir las partes y lo pegamos con mucho cuidado. Y así debe quedar la parte 2 súper articulado. Con estas tiras de papel hacemos unos tubos gruesos y otros delgados. A estos tubos los pegamos en estas piezas circulares. Seguro tú ya sabes cómo hacerlo. No olvides cortar los bordes, que es muy importante. A este pequeño tubo lo pegamos en este círculo. No olvides colocar su pegamento extra en todas partes.
Y si hacemos lo mismo con los demás tubos, recuerda que los tubos deben estar ajustados entre sí. Y si doblamos la siguiente pieza igual y colocamos el tubo delgado por aquí y lo acomodamos muy bien. Colocamos pegamento al tubo grueso, especialmente por debajo, y lo pegamos rápidamente por aquí y verificamos si toda la articulación está bien. Cortamos el tubo en un tamaño adecuado y sí, utilicé esta herramienta para cortar el tubo. Verificamos si la articulación está bien y seguimos armando la siguiente pieza igual y otra vez verificamos si todo salió bien. Cortamos los bordes y si esta parte es importante para que las articulaciones funcionen bien. Colocamos los tubos por aquí y si no entra, bueno, tú ya sabes qué hacer. Vamos a pegar esta pieza por aquí, pero antes colocamos los tubos con cuidado y ahora sí lo pegamos y recuerda tener paciencia. Verificamos si las articulaciones funcionan y si hacemos lo mismo para la otra pierna y así debe quedar la parte 3. Realizamos esta nueva plantilla, la más fácil que vamos a hacer hoy. Lo pintamos, lo pegamos en hoja bond con silicona líquida, lo pintamos por detrás y sí, lo forramos con cinta adhesiva transparente. Y sí amigos, así debe quedar las piernas completamente armadas y articuladas. Recuerda colocar cada pieza en la misma posición como estaba en la plantilla y no olvides cortar las partes extras. Con estas tiras de papel realizamos unos tubos gruesos y otros delgados. Pegamos estos tubos en los círculos pequeños y recuerda que debe ser fácil unir los tubos. Pegamos estos tubos en las piezas circulares y no olvides que la parte de abajo debe estar completamente plano. Otra vez con la pieza que tiene el tubo delgado lo vamos a colocar su tapa por debajo y no olvides colocar a la tapa su protector de cinta adhesiva. Hacemos otra vez un tubo delgado, simplemente doblamos esta pieza con cinta adhesiva y con la otra pieza ajustamos y tapamos al tubo delgado y así formamos un tubo grueso y otro delgado.
Y si cortamos el tubo lo más pequeño que puedas y colocamos su refuerzo de pegamento instantáneo. Cortamos lo que sobra y así debe quedar. Ahora colocamos los tubos. Y por fin acabamos de realizar tu épica figura versión Minecraft. Ahora algo que muchos ignoran es que debes proteger tus ojos y el pegamento instantáneo tiene un olor fuerte, así que debes usar mascarilla, pero esto solo es una recomendación, no es necesario usarlos. No olvides dejar este emoji para ver quién realmente mira los videos por completo. Y si alguien te pregunta por qué dejaste este emoji, no respondas, solo tú y yo sabemos la respuesta. Bueno, aquí te dejo otros épicos videos tutoriales.